Bienvenidos chicos a Universo Hytale, espero que estéis bien. Hoy venimos a presentar los requisitos mínimos y recomendados para poder jugar. El 13 de enero de 2026 tenemos el Early Access, así que nada, vamos a ver si podemos, no podemos jugar y tenemos muchas ganas de testearlo, de traer contenido, de traer tutoriales y todo lo que venga. Así que nada, vamos al lío. Pues nada, aquí venimos con los requisitos mínimos para poder jugar a 1080p a 30 fps. Nos piden un CPU, un procesador Intel Core i5 7500 o equivalente o una AMD Ryzen 3 1200 o equivalente. De RAM nos piden para jugar en un jugador con gráficos dedicados 8 GB de RAM y un jugador con gráficos integrados 12 GB de RAM. De gráficas, aquí nos aparecen las gráficas integradas, estas son las dos, la gráfica Intel UHD 620, una AMD Radeon Vega 6, y de dedicado, que sería la gráfica externa, serie Nvidia GTX 900, AMD Radeon serie 400 y Intel Arc serie A. Esto es en principio lo que nos piden para los requisitos mínimos. Requisitos recomendados: 1080p a 60 fps. Necesitaréis de procesador un Intel Core i5 10400 o equivalente, una AMD Ryzen 5 3600 o equivalente. De RAM 16 GB de RAM y vuestra gráfica, pues en caso de que sea integrada, gráficos Intel Iris Xe, AMD Radeon 660M, y en caso de que sea dedicada, pues una serie Nvidia GTX 900, AMD Radeon serie 400 o una Intel Arc serie A. También nos hablan de requisitos de almacenamiento, que también son importantes. Nos dicen que tenemos un tamaño de 8 GB de peso del juego, de tamaño de instalación, y también tenéis que tener en cuenta que en el disco duro donde lo vayáis a guardar nos vale solo con que tengáis 8 o 9 GB justitos, porque obviamente el juego va a seguir generando carga de almacenamiento y nos recomiendan al menos entre 10 y 20 GB libres extra, aparte de estos 8 GB. Más abajo también os dan una configuración sugerida por si queréis grabar, transmitir, hacer stream a 1440p a 60 fps. ¿Qué nos recomiendan aquí? Pues un procesador Intel Core i7 10700K o equivalente, una AMD Ryzen 7 3800X o equivalente, 32 GB de RAM y de gráfica una Nvidia RTX serie 30, una serie AMD Radeon RX 7000, Intel Arc serie A. Eso sería lo que nos recomiendan. Y otra vez, pues obviamente, pues siempre recomendando que lo pongáis en un disco SSD, que al final si tenéis un disco SSD, un disco duro SSD, va a ser mucho mejor, nos va a ir mucho más fluido, el rendimiento mejora. Y nada, eso sería todo, chicos. Si tenéis alguna duda, igualmente podéis entrar aquí en la página de Hytale, que la dejaré abajo en la descripción. Le dais aquí al blog, aquí tenéis requisitos de hardware. Entráis, leéis, lo miráis con más detenimiento. Y nada, espero que os haya servido para algo. Cualquier cosilla me lo dejáis en los comentarios. Y nada, hasta el próximo vídeo.